Muy buenos días para todas y todos. Saludamos a la audiencia que nos sigue a esta hora a través del canal institucional, la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. A continuación, le damos la palabra al portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, ministro del Interior. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Permítanme, en primer lugar, a nombre del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, de nuestra vicepresidenta, del Gobierno Nacional entero y de nuestras fuerzas militares y de policía, desearle a todos los colombianos un inicio y un desarrollo de un año nuevo, 2023, lleno de paz y felicidad para todos y para todas. Igual a los señores y señoras periodistas que nos acompañan, muchas gracias y feliz año para todos y para todas. El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada hoy por el Secretario General de Naciones Unidas, por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo Mundial de Iglesias y por la comunidad internacional. El Estado Mayor Central, FARC-EP, está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días. Las FARC-EP, segunda Marquetalia, ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz. De la misma forma, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogos sociales y jurídicos en los términos previstos en la Ley 2272 del 2002. El gobierno, a su vez, valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho. De conformidad con los decretos correspondientes que ya están en publicación en manos de todos ustedes, la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas en todo el territorio nacional. El ELN en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral. El 19 de diciembre, precisamente, luego de declarar el cese unilateral, esta organización pidió que el Gobierno Nacional actuara en concordancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral. Bajo este entendimiento, el Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular. Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios. El Gobierno Nacional no renunciará en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a la búsqueda del respeto por la vida,
para construir la paz total. Esta es la declaración del Gobierno Nacional. Le doy paso entonces a las 3 preguntas que van a formular. Iniciamos con preguntas de periodistas. Abrimos espacio para 3. Santiago Rincón, de Blue Radio. Ministros, muy buenos días, comisionado. Estamos en directo para Blue Radio. Quiero preguntar lo siguiente, y es que usted había dicho que el ELN manifestó de alguna forma la intención de avanzar en ese tema de un cese bilateral. Sin embargo, quiero preguntarle cuál fue el tema, la descoordinación que pudo haber, por qué primero no se decidió en la mesa de negociación como normalmente se hace, como ha pasado en otros procesos de paz, que primero se decide en la mesa de negociación y después ahí sí se publica el decreto y se anuncia. Y lo otro, ministro, si la tregua del ELN terminó el 2 de enero a las 6 de la mañana, en la práctica el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas estuvieron en un cese unilateral estos días. Gracias. Bueno, voy con la segunda primero. No, efectivamente, hoy, además creo que las dos se pueden responder en una sola. Los decretos fueron hechos en forma colectiva, en forma analizada, consultada con nuestras Fuerzas Armadas. Había mucho rumor en torno a que esto no había sido así. De hecho, venía yo en el carro hace unos minutos rumbo a esta rueda de prensa y escuché en vivo y en directo una emisora diciendo que anoche no habían estado los mandos, que nuevamente aquí había descoordinación. Y les quiero decir que hasta casi la medianoche estuvimos con nuestros mandos militares, nuestro ministro de Defensa, nuestro alto comisionado de paz, revisando cada una de los aspectos que hoy estamos comunicando a ustedes. De tal manera que en esos decretos se dice con absoluta claridad que se declara por parte del gobierno el cese bilateral y que inmediatamente se abordará la elaboración de los protocolos correspondientes con cada una de las 5 organizaciones. Estamos en ese interregno. 4 de las 5 organizaciones han expresado que inmediatamente abordaremos en las mesas de diálogo sociojurídico el proceso de definición de esos protocolos para comenzar el proceso también inmediato de verificación y monitoreo y veeduría. De tal manera que en ese interregno encontramos la declaración del ELN y tomamos anoche la decisión de suspender los efectos jurídicos de ese decreto hasta tanto no se reactive la mesa en los próximos días, y en esa mesa vamos a llevar la iniciativa de parte del gobierno de los protocolos y esperamos que lleven también el Ejército de Liberación Nacional los suyos para que podamos reactivar el diálogo en torno al cese bilateral al fuego. Por lo pronto, los invitamos a que declaren la tregua ellos como un acto de reconocimiento a la solicitud que motivó esta declaratoria, como lo acabamos de mencionar, la solicitud de las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios que desesperadamente han clamado porque haya un cese bilateral al fuego. El gobierno ha respondido y esperamos que la totalidad de las organizaciones respondan a ello. No hay ningún tipo de cese unilateral, no hay absolutamente nada que se pueda atribuir diferente a estos comentarios que he hecho. Continuamos con Camilo Blanco de RCN Televisión. Ministros, comisionado, buenos días. Ministro, 2 preguntas muy puntuales. La primera, entonces, ¿se reconoce que hay un error en ese proceso de no haberlo llevado a la mesa? Y por otro lado, los decretos salieron y el de las disidencias del Estado Central Mayor habla de un proceso de paz, mientras que el de la Marquetalia habla de sometimiento. ¿Quiere decir que ya se les está dando un estatus político a las disidencias de Iván Mordisco? Después de evaluar un poco los hechos de las últimas 48 horas y los de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera. El terreno de las decisiones está en el ELN, lo hemos hoy invitado a que haga una declaración de tregua para que sea consecuente
con los requerimientos de las comunidades y las organizaciones sociales en el territorio. Aquí se trata únicamente de buscar la protección de la vida de los colombianos y las colombianas en los territorios, y esperamos que nadie que esté en el proceso de paz total sea inferior a este propósito expresado por el presidente Gustavo Petro. La segunda era... El tema de las disidencias. Sí, no, para nada. Nosotros estamos utilizando en los decretos el lenguaje jurídico de la Ley 2272 del 2022, que permite diversos caminos. Sin embargo, simultáneamente con los 5 decretos, como ustedes lo vieron, expedimos un decreto adicional que integra la instancia de alto nivel encargada de clasificar y de caracterizar a las organizaciones de tal manera que una vez se produzca esa decisión definitiva en la instancia que se acaba de integrar, 2 de los miembros están aquí a nuestro lado, el señor ministro de Defensa, el señor alto comisionado de la Paz, y también está quien dirige la Dirección Nacional de Inteligencia como complemento de esa instancia. Esa instancia no es un invento presidencial, esa instancia es de creación legal. El presidente lo que hizo fue integrarla con la expedición de este decreto el 31 de diciembre y le adjudicó las funciones que legalmente tiene, que básicamente son la de avanzar en esa caracterización, clasificación. Una vez tengamos la decisión final de la instancia, tomaremos la decisión también por parte del gobierno de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley. Continuamos con Luis Jaime Acosta, de Agencia Reuters. Señor ministro, muy buenos días. En primer lugar, ¿qué efectos va a tener la suspensión del decreto relativo al ELN? ¿Quiere decir que se van a reanudar las operaciones militares contra esta organización insurgente? Y en segundo lugar, si es un cese al fuego bilateral, algunos analistas dan a entender o explican que es de 2 partes, es decir, hubo un proceso de negociación, de diálogo con estas organizaciones, y si se puede saber quiénes fueron los negociadores y los representantes de cada una de estas organizaciones con las que se declaró ese cese bilateral. Muchas gracias. Bueno, el efecto de la suspensión es que el decreto no produce ningún efecto jurídico. Pido excusas a la comunidad jurídica, pero voy a hablarles al pueblo colombiano en sentido gráfico. Es decir, que el decreto no nace realmente a la vida jurídica desde el punto de vista práctico, razón por la cual suspendemos. ¿Cuál es el objeto de la suspensión? Dar el tiempo necesario para que se verifique en la mesa de diálogo los protocolos que se acuerden para poder implementar en debida forma el cese bilateral al fuego. Solamente cuando tengamos ya totalmente acordadas las condiciones de protocolos podremos levantar la suspensión y entraría a regir plenamente. Entre tanto, las fuerzas militares y de policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al Ejército de Liberación Nacional. Lo que habíamos suspendido era precisamente esa ofensiva se mantiene plena hasta tanto no haya un levantamiento de la suspensión que hoy decretamos o que decreta el señor presidente de la República de este cese bilateral, en particular con esta organización. Bajo la dirección, bajo la coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, han estado estos diálogos. En los decretos lo decimos y lo expliqué en las últimas 48 horas en extenso, y es que esta declaración de cese unilateral está precedida, primero y lo más importante, de la petición de las comunidades en el territorio para la protección de su vida. Encontramos comunidades en estado de confinamiento o en amenaza de confinamiento, en amenaza de muerte. Encontramos asesinatos de líderes sociales y lideresas sociales en el territorio, y ahí hay un clamor que lleva al presidente Gustavo Petro a declarar este cese bilateral. Pero también, como lo dicen los decretos, están precedidos de la declaración unilateral de cada uno de estas 5 organizaciones que han expresado al Alto Comisionado de Paz directamente
por escrito, a través de conversaciones personales de él o de los miembros de su equipo, en los que hemos avanzado en la voluntad clara, o hemos registrado la voluntad clara de estas organizaciones de someterse al proceso de paz total en los términos que ha invitado el señor presidente de la República y el gobierno nacional. De tal manera que, con fundamento en todas estas expresiones, ojo, con fundamento también en las declaraciones unilaterales de cese al fuego que hicieron buena parte de ellas, tomamos la decisión de avanzar en este camino junto con nuestro gobierno nacional, con nuestras fuerzas militares. Así que les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias.